¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a más un capítulo, un episodio de nuestra serie sobre el combate espiritual, según el libro El combate espiritual de el padre Lorenzo Scupoli. Hoy vamos a ver en este capítulo que habla sobre los sentimientos que se pueden obtener de la meditación de la pasión de Cristo, qué es lo que se puede obtener. Y vamos a ver que se puede obtener mucho. ¿Sí? La meditación de la pasión de Cristo es un tema muy querido por los santos. Ha sido el tema preferido de meditación de los santos. Es también el más fácil. Es el más fácil. Es el que pueden hacer todos. Y solo que hay que saber exactamente qué buscar y cómo buscar en la pasión de Cristo de tal modo que no nos quedemos en puros sentimentalismos. No que los sentimientos sean malos, ¿sí? Pero más bien lo que solemos llamar nosotros como sentimentalismo es emocionalismo. Y uno se emociona, pero al final eso no produce fruto, ¿sí? ¿Cuáles son los frutos que nosotros hemos de buscar en la meditación de la pasión de Cristo? Que es muy provechosa la meditación sobre la pasión de Cristo. Entonces, el padre Lorenzo va a añadir el modo de obtener diversos afectos de la misma meditación de la pasión. Por ejemplo, dice, si te propones meditar sobre el misterio de la crucifixión, podrías considerar, entre otros, los siguientes puntos y comienza a citar. Pero antes de decirlo, quiero decir que para que es mejor que no veas este video. Si es el primer video que estás viendo, no veas este video solamente. Trata de mirar los anteriores donde hablamos sobre la meditación y donde hablamos sobre la necesidad y los frutos de la meditación y cómo la meditación es sumamente importante para que nosotros podamos imitar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo y progresar en la vida espiritual, ¿sí? Así que no dejes de verlo. Y si ya lo viste, pues entonces vamos al tema que nos compete. Entonces, si te propones meditar sobre el misterio de la crucifixión, podrías eh, considerar, entre otros, los siguientes puntos. Y entonces nos da 5 puntos el padre Lorenzo, 5 puntos para meditar sobre el misterio de la crucifixión. El primero es cómo al Señor, violentamente despojado de sus vestidores en el monte Calvario por aquella gente furibunda, se le rasgaron las carnes adheridas a los vestidos por los golpes recibidos. En el segundo es cómo le arrancaron de la cabeza la corona de espinas y cómo al ponérselas de nuevo le causó nuevas heridas. La cuestión es fijar la vista imaginativa sobre estos puntos y permanecer en ellos durante suficiente tiempo, mirando, pensando, considerando los efectos que tiene en él, los efectos que tendría en nosotros, podríamos también hacerlo, ¿no? Y entonces así, para ir y viendo cómo reacciona nuestro Señor, qué hace, cómo, cómo obra, cómo actúa Él delante de eso. Entonces yo aplico el primer punto, quedo pensando en ello, y una vez que se me termina de qué pensar en ello, paso al siguiente punto, otra vez me quedo pensando en ello, hasta que se me termine en qué pensar, y paso al tercer punto, y así hasta llegar al último. El tercer punto es cómo a golpe de martillo fue cruelmente clavado en la cruz. El cuarto, cómo para que llegaran a los agujeros que habían hecho para introducir los clavos, aquellos desalmados estiraron sus sagrados miembros con tanta violencia que los huesos totalmente dislocados se podían contar uno a uno. Quinto, cómo colgado el Señor del duro madero, sin más apoyo que el de los clavos, por el peso del cuerpo, sus llagas se dilataron e irritaron en medio de un dolor indecible. O sea, es poner la vista imaginativa con todos los sentimientos, inclusive las emociones que estén allí, que puedan aflorar en nosotros, poner sobre eso. Claro que uno se emociona más al principio que con el tiempo. Con el tiempo uno se emociona menos y comienza a ver las cosas ya sin emoción. Las emociones no son malas, pero son muy propias de los principios de la vida espiritual. Entonces, cuando le sucede a cualquier neoconverso que llora y se emociona delante de la Eucaristía, por ejemplo, cuando comprende el gran misterio delante del cual está Él.
Pero después con el tiempo eso ya no sucede. ¿Y qué pasa? ¿Se perdió la fe? No, no perdió la fe. Lo que sucede es que gracias a eso, a que los sentimientos ya no están acompañando la meditación, las emociones, mejor dicho, entonces él puede profundizar más, puede profundizar más. No digo que se eviten las emociones, las lágrimas y compañía. Digo simplemente que ellas no necesariamente muestran la profundidad de la meditación. La profundidad de la meditación se da cuando nosotros logramos ver la acción de Dios y logramos ver en esas cosas que hace Dios su amor y su misericordia con nosotros. Sigue el Padre Lorenzo diciendo, si quieres suscitar en ti sentimientos de amor, esfuérzate por adquirir con estas u otras consideraciones un mayor conocimiento de la infinita bondad. ¿Ven? Ese es el fruto. Entonces, el fruto es eh, suscitar en nosotros sentimientos de amor. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer para amar a Dios? Bueno, medita en la pasión de Cristo. Entonces, y con la meditación de la pasión vas a adquirir mayor conocimiento de la infinita bondad y del amor del Señor que tanto quiso sufrir por nosotros, porque cuanto mayor sea en nosotros este conocimiento del amor que Dios nos tiene, recordemos los primeros capítulos de esta serie, cuanto mayor tengamos conocimiento del amor que Dios nos tiene, entonces mayor será también nuestro amor. Así que al meditar en la pasión de Cristo, que es la máxima muestra del amor de Dios, no la única, la máxima muestra, entonces en esa medida yo también voy a amarlo más, porque mi amor va a ser una respuesta a su amor. ¿Por qué no le amo a Dios? Y pues muy simple, porque no le conoces, no le conoces, no conoces sus obras, entre las cuales la mayor de todas es la obra de la redención. Y en la obra de la redención, el acto máximo es el acto de la pasión. Por eso la liturgia de la iglesia arropa la memoria de la pasión de Cristo con tantas y tantas ceremonias. Entonces, en la medida que más conozcas el amor de Dios manifestado en sus obras, principal y especialmente en la pasión, entonces más le vas a amar. Pero si quieres estimularte la esperanza, si quieres crecer en la virtud de la esperanza, considera que el Señor se ha visto reducido a estado tan calamitoso solo para destruir el pecado y liberarte de los lazos del demonio y de tus culpas personales, para reconciliarte con su eterno Padre y para que recurras a Él con confianza en todas tus necesidades, en todas tus necesidades. Entonces, eh, puedo yo, así, meditando en la pasión, busco adquirir mayor esperanza y no pensar que Dios no perdona mis pecados. Por eso San Pablo, meditando en estas cosas, teniendo estas cosas delante de los ojos, decía, si Dios entregó a su propio Hijo, ¿cómo con Él no nos dará todo lo demás? Si ya dio lo máximo, perdonarte los pecados es una cosa chiquitita, es muy poca cosa comparado con entregar a su Hijo para tu salvación. Entonces, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Será que Dios puede perdonar estos mis pecados? Ay, por favor. Es muy poca cosa tus pecados. Comparado con aquello, es muy poca cosa. Si quieres experimentar alegría, si te ves sumido en la tristeza, eh, entonces experimentarás alegría si de la consideración de sus sufrimientos pasas a la consideración de sus efectos. Es decir, cómo por medio de esos sufrimientos Jesús quita los pecados del mundo entero, aplaca la ira del Padre, confunda al príncipe de las tinieblas, destruye la muerte y llena los tronos de los ángeles con los redimidos, ¿no? Alégrate además por el gozo que proporciona a la Santísima Trinidad, a la Virgen María y a toda la Iglesia triunfante y militante los efectos de esa pasión. Entonces, al mirar todo eso y considero no la pasión solamente con todo su dolor y su peso, sino qué se ha conseguido con eso. Entonces, al verme yo con tantos bienes, con tantas riquezas, efectivamente no puedo más que exultar de alegría y de dar gracias a Dios. Si quieres, por ejemplo, combatir la tristeza, considera entonces esta meditación. Si quieres incitarte al odio de tus pecados, entonces
aplica exclusivamente a este fin todos los puntos que medites, como si el Señor no hubiese padecido más que para inducirte al odio de tus pasiones desordenadas y precisamente de esas que más te dominan y más desagradan a su divina bondad. ¿Por qué? Porque vas a pensar que todo lo que ha sufrido el Señor es precisamente por causa de tus pecados y principalmente de esos pecados que más te dominan y con los que más ofendes a Dios. Si quieres moverte a admiración, considera si puede haber algo más grande que ver perseguido a muerte por las criaturas al mismo creador del universo, al que da la vida a todas las cosas. Eh, ¿Quién puede necesitar admirar? Bueno, porque la admiración produce también el amor. Y si quieres moverte a admiración de Dios, si por ejemplo, para las personas que no sienten atractivo hacia Dios o que les parece que Dios no es atractivo, si de repente notan eso, si quizás una persona nota eso en sí mismo y quiere moverse a admirar las obras de Dios, entonces se puede considerar estas cosas. ¿Cómo ver, por ejemplo, conculcada y humillada la suprema majestad, condenada la justicia, despreciada la belleza de Dios, ver odiado el amor del Padre Celestial? O sea, ver contrastes, ¿no? Las criaturas que persiguen a muerte al Creador. Humillada la suprema majestad, máxima majestad, humillada la máxima majestad. Condenada injustamente el que es la misma justicia. Despreciada la que es la belleza máxima, la que no se puede despreciar. Odiado aquel que es el amor mismo. Ser abandonado al poder de las tinieblas, aquel que es la luz eterna e inaccesible. Ver convertido en deshonor y vergüenza de la humanidad y reducido a miseria extrema, el que es la misma gloria y felicidad. Y al ver estos contrastes, te vas a llenar de admiración, de estupor, de asombro, ¿m? Y el asombro es el principio de la sabiduría, porque precisamente todo esto requiere de gran profundidad de meditación. Si quieres moverte a compasión hacia el Señor, ya vamos a profundizar en este tema de la compasión. Si quieres moverte a compasión, si te parece que sos poco compasivo con los demás, bueno, empezá compadeciéndote del dolor de nuestro Señor. Además de meditar en los sufrimientos exteriores de los cuales ya hemos hablado al principio, penetra mentalmente en otros sufrimientos, mayores sin comparación, que interiormente le atormentaban al Señor. Y si aquellos te conmueven, será difícil que ante estos tu corazón no quede destrozado por el dolor. Si aquellos sufrimientos externos te conmueven, será difícil que ante los sufrimientos interiores no quedes conmovido. Entonces, ¿cuáles son esos sufrimientos? Veremos ahora. Esto es muy importante para que nosotros nos aprendamos a ser compasivos con el dolor de los demás. Porque el que no es compasivo con el dolor de los demás, si no es, no, a veces una persona no se compadece del otro, no le mueve su miseria o su pobreza o su dolor, y entonces eso pasa con las personas que hacen poco por el prójimo, por ejemplo, no se mueven a compasión, no se mueven a compasión. Entonces les da igual, porque ellos están viviendo su vida cómoda y feliz y se compadecen poco por el dolor, las miserias y las necesidades del prójimo. Entonces nunca anteponen las necesidades del prójimo a sus propios gustos y placeres. Entonces la meditación de la pasión para movernos a compasión puede hacer en nosotros muchísimo bien para poder adquirir esa virtud. ¿Cuáles son los dolores internos de nuestro Señor? Que suman o agregan a los dolores externos, los dolores del cuerpo. Fíjense, el alma de Cristo contemplaba la esencia divina como la contempla ahora en el cielo. ¿Sí? Cristo siempre contemplaba la esencia divina. Siempre. Nunca dejó de contemplar la esencia divina, nunca dejó de contemplar a Dios. La veía infinitamente digna de honra y honor. Y por su inefable amor a Dios, deseaba que todas las criaturas se dedicaran a ello con todas sus fuerzas. Él quiere que todas las criaturas vean a Dios y contemplen a Dios y tengan su vida centrada en Dios, porque esa es la máxima belleza y la máxima sabiduría.
y el máximo gusto y el máximo honor y la máxima riqueza. Pero ¿qué pasaba? Al contemplarla, al verla, al contrario, ofendida y despreciada de manera tan absurda por las infinitas culpas y abominables maldades del mundo, el alma de Cristo se sentía atravesada al mismo tiempo por infinitas punzadas de dolor. ¿Cómo es posible que esta infinita bondad no sea amada? ¿Cómo es posible que esta infinita belleza no sea querida, no sea apreciada? ¿Cómo es posible que esta infinita sabiduría no sea, no la quieran conocer? Y eso produce gran dolor en nosotros, en el que medita en eso, ¿no? Y el tormento era mayor cuanto mayor era su amor y el deseo de que Dios fuera honrado y servido por todos. Y como no es posible comprender la grandeza de este amor y de este deseo, tampoco hay nadie capaz de llegar a conocer lo terrible y grave que era la aflicción interior del Señor crucificado. Además, como amaba de manera inefable a todas las criaturas, proporcional a este amor, en una medida que no es posible expresar, era su aflicción por todos sus pecados que iban a alejarlas de Él. En efecto, por cada pecado mortal que habían cometido y cometerían todos los hombres que han existido y existirán, cada vez que uno de ellos pecaba, otras tantas, Cristo se separaba del Padre con el que estaba unido por amor. Una separación mucho más dolorosa de la que los miembros corporales cuando se dislocan de su lugar natural, eh, ya que el alma tiene mayor capacidad de sufrimiento por ser espíritu puro, más noble y perfecta que el cuerpo. Y entre todos los sufrimientos debidos a las criaturas, el más duro fue el que experimentó el Señor a causa de todos los pecados de los condenados, quienes, al no poder reunirse con Él nunca jamás, iban a padecer incomparables tormentos eternos. Y si el alma, conmovida por su amado Jesús, sigue avanzando con el pensamiento, verá que puede compadecerse de Él por penas gravísimas, no solo a causa de los pecados cometidos, sino también por los que jamás llegaron a cometerse, pues sin duda nuestro Señor, con el precio infinito de su sufrimiento, nos consiguió el perdón de unos y la preservación de los pecados que no llegaremos a cometer. Entonces, grande es el dolor y el peso que carga nuestro Señor. Y si podemos nosotros, nos llevaría días considerar todas esas cosas y detenernos en todas ellas. Llevaría días, pero sería muy provechoso precisamente para que, compadeciéndonos del dolor del Señor, empecemos a pensar en nuestros propios pecados. Y procuremos, precisamente movidos por esa compasión, no ofenderle más. No ofenderle más. Ya que cuando me compadezco del que sufro, procuro yo aliviar el dolor. La compasión no significa simplemente decir, ay, pobrecito, ¿no? No, yo cuando me compadezco, sufro con él, el que sufre procura librarse del sufrimiento. Y si yo sufro con aquel otro que sufre, en este caso Cristo, entonces voy a procurar aliviar ese dolor. ¿Y cómo le alivio ese dolor? Llevando una vida más santa, convirtiéndome, ¿sí? Eh, procurando reparar no solamente mis faltas pasadas, sino también las de los otros, siendo agradecido con Él. Y no faltarán otras consideraciones para condolerte con las torturas del crucificado, porque no ha habido ni habrá jamás dolor alguno en ninguna criatura racional que no lo haya experimentado Él en sí mismo. Las injurias y las tentaciones, las infamias, las penitencias, que producen dolor, por supuesto, ¿no? Las angustias, las tribulaciones de todos los hombres del mundo atormentaron el alma de Cristo con más fuerza que en quienes las padecieron. Porque Cristo, eso que a mí me hace sufrir, eso que a mí me hace sufrir, eso que a mí me duele, Cristo las ha padecido y mucho más, porque Él conoce la causa de esos dolores mucho más ampliamente que lo que yo puedo conocer. Mucho más profundamente, porque conoce sus causas remotas y conoce sus efectos y conoce lo que produce en nosotros y conoce las tentaciones que producen en nosotros y sabe también las cosas de las que nos libra
Y sabe que muchas veces, y ha visto en el momento de su pasión, ha visto al mirar la esencia divina, cómo estos dolores y sufrimientos que nosotros sufrimos ahora nos libran de otros pecados y eso también carga el alma de Cristo. Así que más que los dolores de su pasión, los dolores externos, los dolores corporales, más fueron los dolores interiores. Nuestro piadosísimo Señor vio perfectamente y por su inmenso amor quiso compadecer e imprimir en su corazón todos los sufrimientos pequeños y grandes, del alma y del cuerpo, hasta el más pequeño dolor de cabeza o el pinchazo de una aguja de cada hombre en la historia humana. Desde el último, desde Adán, hasta el último que ha de existir. No hay nadie capaz de expresar aún más en qué medida le afectaron los dolores de su Santísima Madre, de todas las formas y por todos los motivos por los que el Señor sufrió y padeció igualmente la Virgen Santa y de manera acervísima, aunque no con tanta intensidad. Estos mismos dolores renovaron las heridas interiores de su bendito Hijo. Sufría la Virgen por su Hijo, sufría la Virgen por el dolor inocente de su Hijo, y eso a su vez producía más dolor y más sufrimiento en nuestro Señor, hasta el punto en que su dulcísimo corazón fue como herido por innumerables flechas encendidas de amor. Sufre más Jesucristo porque su alma es más sensible, porque Él ve mejor las cosas. Y porque no es que las ve porque está raciocinando esas cosas. Él ve porque su alma, unida a la persona divina, estaba viendo la esencia de Dios. Y conocía de un modo que nosotros nunca podremos conocer. Ni el más sabio de los hombres, ni los ángeles, ni el más elevado de los ángeles podría conocer como conocía el alma de Cristo. Así que, por todos estos tormentos de que he hablado, dice el Padre Lorenzo, y por otros casi infinitos, que nosotros desconocemos, bien puede decirse que este corazón, este sagrado corazón, era un amoroso infierno de sufrimientos voluntarios, como escribe un alma devota que con santa sencillez así solía describirlo. Un amoroso infierno de sufrimientos voluntarios. O sea, un amor por amoroso, libre, querido, porque Cristo quiere sufrir eso. Infierno porque es un gran dolor y es realmente Cristo ha querido despojarse de todo consuelo, inclusive el consuelo de su madre, porque aún la presencia de su madre sufriente le causaba dolores especiales a él. Un amoroso infierno de sufrimientos voluntarios. Si consideras atentamente la causa de estos dolores de nuestro Redentor y el Señor crucificado, no hallarás ninguna otra que fuera del pecado, de tu pecado, de mi pecado. Así que la consecuencia evidente es, entonces, que la verdadera compasión no significa simplemente emocionarse por la pasión de Cristo. No sirve eso. No sirve emocionarse por la pasión de Cristo. Cristo no quiere nuestras emociones. Cristo no quiere nuestra compasión de boca para afuera, compasión meramente exterior. Cristo no quiere eso, porque no sirve, no le sirve a Él, no da gloria a Dios, no nos sirve a nosotros. Esa es una compasión simplemente inútil. No es esa compasión. He dicho antes, es la compasión verdadera, aquella en la cual yo padezco con el otro. Y como padezco con el otro, procuro de todos los modos posibles suavizar ese dolor. Procuro por todos los medios posibles aliviar ese dolor del otro, consolarlo, quitarle sus cargas. La consecuencia es que la verdadera y principal compasión y el reconocimiento que Él espera de nosotros y que en medida indecible le debemos consiste en arrepentirnos solo por su amor, solo en respuesta a su amor, en arrepentirnos de las ofensas que le hemos ocasionado, en odiar el pecado por encima de todo y en combatir generosamente contra todos sus enemigos y contra todas nuestras malas inclinaciones, y que despojándonos del hombre viejo y de sus obras, nos vistamos del hombre nuevo, adornando nuestro espíritu con las virtudes evangélicas. Ese es el efecto que hemos de procurar
fundamentalmente en la meditación de la pasión de Cristo y al compadecernos de Él. Así que, queridos amigos, usemos de la meditación para avanzar en la vida espiritual. Y te dejo con mi bendición. El Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto, queridos amigos.